Inge. Excelente, excelente. Hoy Hola, vamos a profe. terminar nuestro avance, chicos, de física para luego dedicarnos a resolver problemas de examen. Únicamente vamos a resolver preguntas de examen, tanto teóricas como la parte práctica. Bien, así que hoy vamos a terminar lo que Recording nos in falta. progress. Entonces, jóvenes, lo que nos falta por ver son las unidades finales, que son mecánica de fluidos y electrología, pero son unidades cortas, así que vamos a poder terminar todo hoy. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a esperar un poquito más a los que faltan unirse y luego vamos a comenzar la clase. ¿Ya? En su gran mayoría conceptos. Y yo luego les voy a enviar al grupo el dictado de los conceptos junto con las fórmulas correspondientes. Ya no se preocupen, ustedes lo van a poder transcribir luego con más calma. Ya por el momento solamente se deben dedicar a atender lo que se les vaya a explicar. ¿Ok? Bien, jóvenes. Bien, chicos. La unidad que toca es la unidad 9 y 10 hoy día. La unidad 9, primeramente, mecánica de fluidos. Recordemos, ¿qué es la mecánica? La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Bien, antes de continuar, jóvenes, quiero pedir la bendición de Dios para ti hoy. Bien, así que todos los que creemos en Dios, por favor, por un momento cerremos los ojos. Ustedes ya saben que lo hacemos en señal de respeto profundo que le tenemos a Dios. Bien, vamos a pedir su ayuda para la clase de hoy. Bien. Querido Dios, quiero pedir nuevamente su ayuda para mis amigos. Vamos a ver hoy día las dos unidades que nos faltan y en su gran mayoría son solo conceptos teóricos, pero que ellos necesitan comprender porque eso va a ingresar a su examen. Así que pido su ayuda nuevamente para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Les decía, dos unidades tenemos que ver hoy día. La mecánica de fluidos y electrología. Empecemos con mecánica de fluidos, que es la unidad 9. Mecánica de fluidos. Vamos a ver, vamos a recordar qué es mecánica. El nombre dice, el nombre es de la unidad mecánica de fluidos. Mecánica es la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento. Ahora, de fluidos, ¿qué es un fluido? ¿Qué es un fluido? ¿Sería un líquido? Los fluidos es el conjunto de líquidos y gases, ¿ya? El conjunto de líquidos y gases se les llama fluidos. ¿Bien? Ahora, hay una diferencia importante entre los gases y los líquidos, que tienen que ustedes aprender a marcar bien esa diferencia, ¿ya? Mira, hay algo que tienen en común y hay algo que los hace diferentes a
a los líquidos y los gases. A ver, primeramente, los líquidos tienen cierto volumen definido, es decir, ocupan un lugar en el espacio. Tienen un volumen definido. Definido, es decir, si tengo una cantidad de líquido, sea que lo ponga en un recipiente cuadrado o en un recipiente cilíndrico, en el recipiente que lo ponga, la cantidad de volumen va a ser la misma. Si lo coloco en un recipiente que tenga la forma de un cubo, la cantidad de espacio que ocupa en el ambiente va a ser lo mismo que si yo lo coloco en un recipiente cilíndrico, ¿no? Cilíndrico es cuando tú ves de arriba, ves un círculo. Ese es el recipiente cilíndrico, un vaso, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la cantidad, si era medio litro en el recipiente en forma de cubo, una vez lo coloques en un recipiente en forma cilíndrica, un vaso, por ejemplo, igual va a seguir siendo medio litro. ¿Ya? El volumen está bien definido, no va a cambiar. La cantidad de espacio que ocupa en el universo es el mismo, todo el tiempo, independientemente del recipiente que tú uses para colocar el líquido. Entonces, su volumen está bien definido, pero su forma no está bien definida, porque el líquido adopta la forma del recipiente donde lo colocas. Entonces, si tienes un recipiente de forma de cubo y ahí lo colocas el líquido, la forma del líquido va a ser la forma de un cubo. Si lo colocas en un recipiente en forma cilíndrica, como un vaso, por ejemplo, tiene forma cilíndrica, ¿no? Que desde arriba se ve un círculo. Si tiene esa forma, pues al colocar el líquido ahí va a adoptar esa forma. Bien, entonces la forma de un líquido no está definida. No está definida. Diferentes son con los sólidos. Los sólidos tienen también un volumen definido, ¿no? La cantidad de espacio que ocupa en el universo es fijo, está definido eso. Pero la forma es bien definida, la del sólido. ¿Sí? Si yo tomo este objeto y lo coloco en un recipiente en forma de cubo, va a tener esta forma. Y si lo coloco en un recipiente en forma de cilindro, va a seguir teniendo la misma forma. No adopta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, la forma de un sólido está bien definido, además de su volumen. Pero en un líquido no. El volumen está bien definido, ¿no? La cantidad de espacio que ocupa en el universo está bien definido eso. Pero la forma que tiene no está definida, sino que el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Bien? Ahora, los gases. Los gases. Los gases no tienen también un volumen definido. También se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Pero los gases tampoco tienen volumen definido. No tienen volumen definido. Ya recordemos que volumen es la cantidad de espacio que ocupa en el universo. Eso es volumen. Entonces, por ejemplo, cuando usamos gas helio, por ejemplo, para llenar un globo, esos globos que tú al soltarlos se dirigen hacia arriba. Gas helio. Entonces lo llenas en un globo pequeño, lo llenas, llenas un globo pequeño de gas helio y luego llenas un globo más grande de gas helio. Pregunto, ¿cuál de los dos globos ocupa más lugar en el espacio? ¿El globo pequeño o el globo grande? El grande. El Ya. grande. Ese tiene más volumen, ¿ya? Ese tiene más volumen. Ahora, en ambos casos, el gas está tomando la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Que es el globo. Pero el volumen es distinto. ¿Ya? El volumen en un lugar es pequeño y en otro lugar es más grande. Entonces, puede que la cantidad de gas sea la misma incluso. La cantidad de gas sea la misma en el pequeño que en el grande. Pero en el caso del grande, el grande está ocupando más espacio. En el pequeño ocupa menos espacio. ¿Ya cuándo sería ese caso? Que ocupe un lugar más espacio y en otro menos espacio teniendo la misma cantidad de gas. En caso de que en vez de que sea un globo, que sea un recipiente con tapa. Un recipiente con tapa. Entonces tenés un recipiente pequeño y un recipiente grande. ¿Ya? Y le vas a poner la misma cantidad de gas. La misma cantidad de gas en los dos. La misma cantidad de gas helio, por ejemplo. En los dos y lo tapas bien para que no se escape el gas. Entonces ahí el gas, una vez lo colocas adentro, empieza a expandirse, o sea, busca ocupar todo el espacio del recipiente, ¿no? Todo el espacio, busca ocuparlo. Un segundito, jóvenes, por favor, un ratito, espérenme ya. Recording in progress.
Ya, era lo que estaba sospechando, jóvenes. Había pausado la grabación y no estaba grabando los conceptos. Voy a tener que reiterar desde el principio. Ya, de todas formas, eso le va a beneficiar a los que recién acaban de ingresar. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, vamos a recapitular todo lo que estábamos viendo hasta ahora. Estamos analizando la unidad número 9, que es mecánica de fluidos. La mecánica sabemos que estudia los cuerpos en movimiento. ¿Y los fluidos qué son? Los fluidos son el conjunto de gases y líquidos. Entonces, la mecánica de fluidos estudiaría el movimiento de los fluidos. ¿Eh? La mecánica de fluidos estudiaría el movimiento de los fluidos. Y los fluidos son los gases y los líquidos. Pero hay que marcar bien la diferencia entre las características de un gas y de un líquido, ¿ya? Porque ambos son fluidos, pero tienen sus diferencias. Entonces, por ejemplo, un líquido tiene volumen definido, un volumen fijo. O sea, recordemos que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa algo en el universo. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un litro de leche, el volumen del litro de leche va a ser todo el tiempo un litro. Ya sea que independientemente del recipiente donde yo lo coloque, todo el tiempo va a ser un litro. Si yo tengo un recipiente grande en forma de cubo o un recipiente grande en forma de cilindro, cilindro es cuando mirando de arriba ves un círculo. Entonces, independientemente de la forma del recipiente, donde coloques la leche, va a seguir teniendo un litro, va a seguir siendo su volumen un litro. Su volumen está bien definido, es fijo, pero su forma no está bien definida, porque adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si colocas el litro de leche en un recipiente que tiene forma de cubo, la forma del líquido va a ser forma de cubo. Y si lo colocas en un recipiente en forma de cilindro, la forma del líquido será bien, la del cilindro. Distinto es con los sólidos. Los sólidos ocupan, les decía, con un ejemplo que les daba, ocupan un lugar en el espacio que está bien definido, su volumen es bien definido, pero también su forma es bien definida. Si yo coloco esto en un recipiente que tiene forma de cubo, va a tener esta forma. Y si lo coloco en un recipiente en forma de cilindro, va a seguir teniendo la misma forma. Su forma no se adapta al recipiente que lo contiene, está bien definida su forma. En el líquido es distinto. En el líquido tiene volumen definido, pero no tiene forma definida, no tiene una forma fija. Ahora, ¿qué pasa con los gases? Los gases no tienen ni forma definida ni volumen definido. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Entonces, te doy un ejemplo. Yo tengo un recipiente con tapa, pequeñito, y tengo un recipiente grande, igual con tapa. Entonces, voy a tomar una cantidad de gas helio, ¿ya? Y lo voy a colocar en el recipiente pequeño y lo tapo bien para que no se escape el gas. Y luego voy a tomar la misma cantidad de gas helio, pero lo coloco en el recipiente grande y lo voy a tapar también bien para que no se escape el gas. Entonces, hay la misma cantidad de gas en ambos recipientes, pero una vez el gas está dentro, lo que hace es procurar ocupar todo el espacio que tiene disponible. Se expande, se ocupa todo el espacio que tiene disponible. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el volumen del gas en esos casos? Bueno, el volumen del gas es el espacio que ocupa todo el recipiente. Entonces, el volumen del gas sería el tamaño del recipiente, el volumen del recipiente. Entonces, en el caso del recipiente pequeño, el volumen del gas es el volumen pequeño del recipiente. Y en el caso del recipiente grande, el volumen del gas es el volumen del recipiente grande. El espacio que ocupa en el ambiente el recipiente grande. Entonces, ambos recipientes tienen la misma cantidad de gas, pero el volumen del primero, del chiquito, el volumen del gas que está en el primer recipiente, en el recipiente pequeño, es pequeño. El volumen es pequeño porque el recipiente es pequeño. Y en el caso del recipiente grande, el volumen del gas es grande porque el recipiente es grande. Y el gas busca ocupar todo el espacio que tiene disponible. Entonces, el volumen del gas no está definido. Va a depender del recipiente donde lo coloque. Y también la forma, ¿no? La forma del gas va a adaptar la forma del recipiente donde lo coloque. Si el recipiente tiene forma de cubo, la forma del gas va a ser forma de cubo. Si tiene el recipiente forma de cilindro, la forma del gas va a tener forma de cilindro. ¿Bien? Entonces, en conclusión, jóvenes, los líquidos tienen volumen definido, volumen fijo, pero su forma no está definida. Su forma. Ya no es lo mismo volumen que forma, ¿no? Volumen es la cantidad de espacio que ocupa en el universo, el espacio, pero ese espacio puede tomar una forma en forma de cubo, puede tomar una forma de cilindro, de cono, de pirámide, puede tomar muchas formas, ¿no? Entonces,
Volumen y forma son cosas diferentes. El volumen de un líquido está bien definido, su forma no, porque adapta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, en el caso de los gases, ni el volumen ni la forma está definida, sino que el gas adopta el volumen del recipiente que lo contiene y la forma del recipiente que lo contiene. Bien, jóvenes, esa es la diferencia principal. Ahora, otro punto igual que te pueden estar preguntando en el examen es acerca de la compresibilidad de los fluidos. Bien, entonces, comprimir es tener algo con cierto tamaño y hacerlo más chiquito, ¿no? De tener cierto volumen, lo haces más pequeño, su volumen más pequeño. Entonces, ¿es posible comprimir un líquido? No, no es posible. No es posible. Si tenés un líquido en un recipiente y le pones luego una tapita ahí para presionar y hacerlo pequeño al recipiente, al líquido no vas a poder, por mucho que empujes ahí al líquido, no vas a poder hacerlo chiquito. Diferente es con el gas, ¿no? Si tenés una cantidad de gas, aire o algún otro gas en un recipiente y tienes una tapita ahí móvil, pistón se le llama a esa tapita móvil, para que empujes y comprimas el gas, se puede comprimir el gas, ¿no? De estar ocupando cierto espacio, hace que quede compactado en un pequeño espacio. Al gas sí se lo puede comprimir, pero al líquido no. Por mucho que procure, no. ¿Sí? Se ha descubierto que si es que se ocupan fuerzas tremendamente grandes, el líquido se puede comprimir muy poquito, pero se comprime. Pero es tan poquito que se lo considera despreciable. Entonces se dice entonces, no, los líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir los líquidos, pero los gases sí. Entonces puede que en el examen aparezca cuál de los fluidos es compresible. Los gases, los líquidos, ambos, ninguno, etc. ¿Cuál opción sería la correcta si te preguntan algo así? ¿Cuál de los fluidos, gases y líquidos son fluidos? ¿Cuál de los fluidos se puede comprimir? ¿Cuál de los fluidos son compresibles? Los gases. Los gases. Los líquidos son incompresibles, no lo puedes comprimir, no lo puedes achicar su tamaño, no. Los líquidos no. Los gases sí, los líquidos no. ¿Me siguen, jóvenes, hasta ahí? ¿Estamos bien? Yeah. Bien, bien, jóvenes, bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver algunos conceptos de mecánica de fluidos relacionados con la estática de fluidos, ¿ya? Porque la mecánica de fluidos, jóvenes, se divide en dos partes. La estática de fluidos, cuando los fluidos están en reposo, y la dinámica de fluidos, cuando están en movimiento, ¿ya? Se divide en dos partes, entonces, la mecánica. Reitero, estática de fluidos, cuando están en reposo, y dinámica de fluidos, cuando están en movimiento. Así se los divide. Bien, pero antes de entrar a esa parte, quiero explicarte dos conceptitos más. ¿Ya? El primero, ¿qué son los líquidos inmiscibles? No invisibles, sino inmiscibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden mezclar entre sí. Líquidos que no se pueden mezclar entre sí se llaman líquidos inmiscibles. Como el agua y el aceite. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y el aceite no se pueden mezclar entre sí. Aunque intentes, no se van a mezclar, ¿no? Al fin de cuentas, por mucho que los mezcles ahí, a fin de cuentas se van a volver a separar. ¿Ya? No se mezclan entre sí. Entonces, ¿qué otro ejemplo hay de líquidos inmiscibles, jóvenes? ¿Alguno conoce algún otro ejemplo? Por ejemplo, agua y mercurio tampoco no se pueden mezclar entre sí. Igual agua y gasolina, según entiendo, tampoco se pueden mezclar entre sí. Entonces hay casos de líquidos inmiscibles. ¿Agua y alcohol son líquidos inmiscibles? Alcohol y soda. No, se pueden mezclar. Se pueden mezclar el agua y el alcohol. ¿Agua y leche son líquidos inmiscibles? No, esto sí también se pueden mezclar. Igual se pueden mezclar entre sí. Entonces, hay líquidos que son inmiscibles y hay líquidos que Como no el son. aceite. ¿Mm? Como el aceite. El aceite, por ejemplo, el aceite con el agua no se puede mezclar, ¿no? Como habíamos indicado. Esos sí son líquidos inmiscibles. ¿Ya? Ahora, en cuanto a líquidos inmiscibles, jóvenes, hay cierto principio que se cumple en ellos. ¿Ya? Y es que cuando pones dos líquidos inmiscibles, dos o más, pero para que sea sencillo de entender, voy a usar el ejemplo de dos líquidos que son inmiscibles. El que es más denso se va hacia abajo y el que es menos denso queda arriba. Ahora, quiero que entendas qué es denso, qué es densidad.
porque a veces lo solemos confundir con espeso, a denso, y no es lo mismo. Así que quiero que esa parte quede bien clara, ya bien diferenciada. Mira, ¿qué es la densidad para empezar? La densidad mide qué tanta masa tiene cierta cantidad de volumen de alguna sustancia. ¿Ya? Y para que lo entendas, te lo voy a poner así. Mira, si yo tengo una pelota de plastofor y tengo una pelota de hierro, ambos son del mismo tamaño. Ambos son del mismo tamaño. Una es de plastofor y otra es de hierro. Pregunto, ¿cuál tiene más volumen? ¿Cuál ocupa más lugar en el espacio? Las dos son del mismo tamaño. Ninguna son Los iguales dos ambas. del mismo tamaño, por tanto, No los dos son tienen iguales. el mismo volumen. Los dos tienen el mismo volumen porque tienen el mismo tamaño, ocupan el mismo lugar en el espacio. Ocupan el mismo, perdón, no el mismo lugar en el espacio, perdón, ocupan la misma cantidad de espacio en el universo. ¿Ya? No el mismo lugar en el espacio porque uno va a estar acá y otro va a estar acá, están en distintos lugares, sino que ocupan una misma cantidad de espacio en el universo. ¿Bien? Entonces, ambos tienen el mismo tamaño, por tanto tienen el mismo volumen. Pero, ¿ambos tienen la misma masa? ¿Van a tener la misma masa? ¿Los dos? Sí. ¿Sí? No, pues sí. No tiene Bueno, más masa que el otro. la masa es la cantidad de materia que tienen, ¿no? Entonces, el que tiene más masa también es el más pesado, ¿no? Entonces, ¿los dos son igual de pesados? No. ¿Igual de No. pesados? No, no son iguales. No, el plastofor, La si de dos hierro tienen el tiene mismo más tamaño, masa. si los dos tienen el mismo tamaño, obviamente que el de hierro va a ser más pesado, ¿no? Que el de plastofor. Entonces, si es el más pesado, también tendrá más masa, más cantidad de materia en sí mismo. Pasa que en el hierro la materia está más compactada, ¿no? Entonces, en la misma cantidad de espacio hay más materia, más masa. Pero en el plastofor no. En el plastofor las moléculas están más separadas entre sí, así que ocupan más espacio. Hay menos masa, porque también se ocupa más espacio para cierta cantidad de masa. Entonces, está menos compactada en el caso del plastofor. Entonces, para una misma cantidad de volumen, o sea, el mismo tamaño tienen los dos, una misma cantidad de volumen, el plastofor tiene menos masa, el hierro tiene más masa. Entonces, aquel que tenga más masa en la misma cantidad de volumen es el más denso. Es el más denso. Eso es lo que mide la densidad. ¿Cuánta masa hay en una cantidad de volumen? ¿Sí? ¿Cuánta masa hay en una cantidad de volumen? Entonces digo, a ver, el hierro tiene esta cantidad de masa, harta masa tiene, en este volumen tiene harta masa. El plastofor tiene poquita masa en esta cantidad de volumen. La misma cantidad de volumen que este, pero tiene menos masa. Entonces, ¿cuál es más denso? Bueno, pero ¿cuál tiene más masa en la misma cantidad de volumen? Este, el de hierro. Ah, y el hierro es más denso que el plastofor. Entonces, que tenga más masa en una misma cantidad de volumen, ese es el más denso. Ese es el más denso. Por eso es que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. O sea, ¿cuánta masa hay en una cantidad de volumen? Esa es la densidad. Entonces ya lo sabes. Entonces, jóvenes, también el que es más denso es también naturalmente más pesado. Si tú comparas, a ver, ¿cuál es naturalmente más pesado? ¿El plastofor o el hierro? Ah, el hierro. Ah, entonces el hierro es más denso que el plastofor. A ver si me has entendido. ¿Cuál sería más denso? ¿El hierro o el papel? Hierro. Hierro. Vas a darte cuenta, bueno, si tenés dos objetos del mismo tamaño, uno de hierro y otro de papel, ¿cuál te va a pesar más? El hierro. Ah, entonces el hierro es naturalmente más pesado. Eso significa que va a ser más denso. ¿Ya? El que es más denso es el naturalmente más pesado. Ok, ahora vamos con los líquidos. ¿Cuál es más denso? ¿El agua o el aceite? Y es aquí donde tenés que evitar confundir denso con espeso. No confundas denso con espeso, porque si yo te pregunto, ¿cuál es más espeso? Me vas a decir el aceite, porque el aceite es más espeso. Pero ¿cuál es más denso? El agua. El agua es más densa, porque si El tomás agua. tomás un vaso, tomás un vasito, ¿ya? Y lo llenas de agua, y luego tomás otro, el vaso del mismo tamaño que el anterior, lo llenas de aceite, ¿ya? Y después lo colocas en una balanza para medir la masa de cada uno, los dos tienen la misma cantidad, mismo volumen. Lo colocas en una balanza para ver cuál tiene más masa, vas a ver que el agua tiene más masa que el aceite.
Entonces, el agua es más denso que el aceite. ¿Y cómo podemos comprobar eso? También se puede comprobar, sin tener balanza se lo puede comprobar. ¿Cómo? Uniendo los dos líquidos en un solo recipiente. Y hemos dicho que el más denso, cuando se colocan en un recipiente de dos líquidos invisibles, o sea que no se mezclan entre sí, el más denso se va abajo, porque es naturalmente más pesado, así que va abajo, el más denso. Y el menos denso queda arriba. Entonces, cuando vas a una pensión y te pedís una sopita, esa sopa de pensión viene llenita de aceite, ¿no ves? ¿Has visto? Entonces, ¿cómo ves ahí la sopa? ¿El aceite se va al fondo o se queda encima? Encima. ¿Por qué? Que es menos denso. El agua es más densa que el aceite. Por eso queda arribita el aceite. Afortunadamente, y lo puedes sacar de ahí para que no te llenes de grasa el cuerpo. Entonces, qué difícil fuera si fuera más denso el aceite, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, pero ahí lo tienen. Eso es como, así es como funciona, chicos, ¿ok? Entonces, no se olviden. El más denso se va abajo y el menos denso queda arriba. ¿Bien? Entre agua y mercurio, ¿cuál es el más denso? El mercurio. Si juntas agua y mercurio, el mercurio se va abajo y el agua se va arriba. Entre agua y gasolina, ¿cuál es más denso? El agua. La gasolina es menos densa. ¿Bien? ¿Cuál es más denso, el agua o la leche? Bueno, ahí no podríamos hacer la comparación, ¿no? Porque con el método que te digo de juntarlos y ver cuál se queda arriba, porque el agua y la leche sí son miscibles. Entonces, pones los dos y se van a mezclar, ¿no? No vas a poder ver cuál se queda arriba, porque esos sí son miscibles. Bien, entonces ahí tendrías que usar el método de la balanza. El método de la balanza, ¿ya? Que es colocar en un recipiente, un vaso, por ejemplo, llenito de agua y el otro llenito de leche. Misma cantidad, mismo volumen. Y ver cuál tiene más masa. ¿Bien? Listo, jóvenes. Ya saben qué son los líquidos inmiscibles. Y funciona si lo voy tomando y si no, no funciona, hermano. Ok. A ver, sigamos. Ya vimos qué son los líquidos inmiscibles. Ahora vamos a ver qué es la presión. ¿Qué es la presión? La presión, jóvenes, la presión es la medida de cuánta fuerza hay en una cantidad de área. Eso es la presión. Fuerza por unidad de área. A ver, para que me entiendas esto, quiero que hagan lo siguiente, todos, ¿ya? Ahí voy a fijarme quiénes están con la cámara activada. Ay, no puede ser, no puede ser. Solo una persona. Dos personas. Ay, muchachos. Ay, mis muchachos. Estoy desayunando, Inge. Ah, ya. Ay, ¿verdad? Pues, que ya. Ya, Estoy chicos. reparando la aspiradora. Hagamos lo siguiente, jóvenes, hagamos lo siguiente. Está bien, yo preciso. Para mí, si bien es cierto, jóvenes, el estudio es importante, la alimentación también lo es. De hecho, yo les había explicado antes que el cerebro necesita energía para poder funcionar y aprender correctamente. Si no le das la energía que necesita, empieza a funcionar con problemas. Ya, no te puedes concentrar fácilmente, tiendes a distraerte, tiendes a sentir más cansador de lo normal la clase. Entonces, necesito que te alimentes bien antes de una clase. Entonces, hagamos el receso de la clase, hagámoslo ahorita. ¿Ya? Lo vamos a hacer en este momento porque quien le falta desayunar pueda terminar de desayunar y luego retomamos la clase con lo que falta. ¿Ya? Por favor, jóvenes. Hacemos un receso de unos 15 minutos. ¿Sí? 15 minutos para poder... Sí, está bien. Me parece. terminar de desayunar. ¿Ya? Bien, Desde jóvenes. ahí. Nos vemos en 15 minutos, chicos. ¿Ya? Por favor. Pueden Bien, desactivar. gracias. Retomar la clase. Ya hemos tenido nuestro receso. Así que, bueno, con mayores energías vamos a continuar. Ahora sí, jóvenes, ahora sí pueden activar todas sus cámaras. Y los micrófonos, jóvenes, desactivados, pero siempre alertas para poder activarlos cuando se los requiera, ¿ya? Bien, chicos. Vamos a Recording in progress. continuar. Ok. Bien. Ups, creo que no me están escuchando porque todos siguen con las cámaras desactivadas. No, está bien mi micrófono. Sí, está bien. Sí, se escucha. Sí, ¿verdad? Ya. Ya, chicos. Esto me va a doler, chicos, pero si no lo hago, todos van a continuar con sus cámaras desactivadas. Van a pensar que no lo digo en serio. Tengo que aplicarlo. Tengo que aplicar la sanción para los que no cumplen la instrucción que se les imparte.
Ya, un segundito. Voy a hacer la... El tiempito que les hice esperar recientemente, estoy atendiendo un asunto imprevisto. Ya lo terminé. Voy a continuar, ¿ya? Ahora sí voy a verificar. Yo creo que a esta altura ya todos han activado sus cámaras. Las personas que están con dos dispositivos jóvenes, no hay problema, ¿sí? Ustedes seguramente están entrando desde un computador quizá para lo de Zoom y ya desde un teléfono para la cámara, lo cual es válido, pero tienen que colocar el mismo nombre para que aparezca seguidito y yo sepa que están con dos dispositivos, ¿ya? Ok, jóvenes. Ahora sí voy a hacer la inspección, veamos. Antonio Sánchez, hermano, tu camarita, porfa. Carmen Araníbar, por favor. Cristian Alvarado, por favor, hermano. David Quispe, estás con dos dispositivos, no hay problema, hermano. Dorado José María, hermano, igual tu camarita. Después está Javier Lampa, está John Said, sí, John Said, José Aldair, José Armando, Josué David, sí, José David, y Kevin Calderón, Luis Justiniano, y está Ramírez Ortuño, Randall Rivero Ariel, Rubén Darío López, Samuel, en fin, y Edgar Einar. Bien, chicos. Les encargo, ya estuve ahí, ya la observación, ya más adelante, yo sé que a veces hay personas que dicen, ya revisó, y lo desactivan la cámara. No, jóvenes. La cámara debe estar activa durante toda la clase, salvo el receso, ¿no? Ahí sí se puede desactivar todo. Pero después mantengan activa la cámara porque yo necesito inspeccionar de que todo esté en orden del otro lado, que nadie se esté distrayendo, y si está, pues le voy a ayudar ahí
indicándole que tiene que volver a conectarse mentalmente a la clase. Ya, jóvenes, así como ustedes me ayudan a darme cuenta cuando no está enfocando bien la cámara para que yo lo corrija, y de otras maneras me ayudan ustedes durante la clase, igual yo voy a buscar ayudarles de esa manera. ¿Ya? Ok, jóvenes. Bien, chicos. Vamos a continuar en este momento. Ok. Bien, chicos, hasta ahora hemos visto algunos conceptos de mecánica de fluidos. Hemos visto que la mecánica de fluidos estudia a los fluidos en movimiento. Y se divide en dos partes, estática de fluidos y dinámica de fluidos. Estática de fluidos estudia a los fluidos en reposo y dinámica de fluidos a los fluidos en movimiento. Bien, entonces hemos visto que los fluidos son los líquidos y los gases. Los líquidos tienen volumen y forma definida. Los gases no tienen ni volumen, perdón, los líquidos tienen volumen definido, pero no forma definida, mientras que los gases tienen ni volumen ni forma definida. Bien, los líquidos ocupan cierto espacio en el universo, independientemente de la forma que los contenga, del recipiente que los contenga. Pero los gases no, los gases buscan ocupar todo el espacio que tengan disponible, todo el espacio que pueda, que les sea posible. Ya por eso su volumen no está definido para los gases. Y ambos adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la similitud que tienen los líquidos y los gases? De que su forma no está definida. Ambos ocupan la forma del recipiente que los contiene. ¿Y qué es lo que les hace diferentes? Bueno, que los líquidos tienen un volumen bien definido. No tratan de ocupar la mayor cantidad de espacio posible, no. Y tienen su volumen fijo, bien definido. Los líquidos, mientras que los gases tratan de ocupar la mayor cantidad de espacio que puedan. Entonces su volumen no está definido. ¿Bien? Además que los líquidos no se pueden comprimir, son incompresibles, mientras que los gases sí son compresibles. Bien. Y también hemos visto qué es la densidad. La densidad es la cantidad de masa que tiene un cuerpo en un determinado volumen, ¿no? Y hemos visto que cuando los líquidos son miscibles, cuando no se mezclan entre sí, el que es más denso se va abajo y el que es menos denso se queda arriba. Bien, jóvenes. Ahora estamos viendo el concepto de presión. En eso habíamos quedado. Muy bien. Para la persona que acabó de ingresar, por favor, estimado, tiene que activar su cámara y su micrófono, manténgalo siempre alerta. Ahí tiene que estar alerta, activar el micrófono cuando se lo requiera, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Presión. ¿Qué es la presión? Es la cantidad de fuerza que está actuando en una área determinada. La cantidad de fuerza que actúa en un área determinada. Ahora, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que coloques la mano sobre alguna superficie, sobre la mesa que tenés cerca, sobre una superficie. Colócalo ahí. Y luego quiero que presiones con la otra mano lo más fuerte que puedas. Lo más fuerte que puedas. Presiona ahí. Lo más fuerte que puedas. Ya, haz eso. Voy a ver quiénes lo están haciendo. Ya, eso es. Lo más fuerte que puedas. ¿Ya? Si es necesario ponerte un poquito de pie y ahí presionar, haz eso. Ya, quiero que sientas la diferencia entre un caso y otro que te voy a explicar en este momento. Haz eso, ¿ya? Coloca la mano sobre la mesa y empieza a presionar. La mano así, ¿no? La palma que esté sobre la mesa. Ahí. Y ahí encima, con tu propio peso, presiona ahí. Lo más que puedas. Presiona. ¿Ya? Haz eso. Presiona. Ahora, estás ahí, estás presionando. Y ahora quiero que hagas lo siguiente. Vamos a volver a presionar la palma de la mano. No la palma, sino el otro lado de la mano. Pero ahora no vas a usar toda la mano para presionar. Vas a usar solamente un dedo. Y presiona lo más fuerte que puedas. Lo más fuerte que puedas. Mira. Bien, ya has sentido los dos efectos. De un solo dedo y de una mano. Te pregunto, ¿dónde sentiste más presión? En el primer caso, cuando toda la mano estaba presionando, o en el segundo caso, donde nada más un dedo estaba presionando. ¿Dónde sentiste mayor presión? ¿Dónde sentiste como que tu mano le dolía más? Con Cuando el es presión. dedo, Con el dedo. con el dedo. ¿Por qué? Porque ahí la fuerza, en ambos casos la fuerza que estás aplicando, podríamos decir que es la misma. Ya estás dando tu mayor fuerza, ¿no? Entonces, estás aplicando la misma fuerza. Pero pasa que en el segundo caso, toda la fuerza está concentrada en una pequeña área. Entonces, por eso que sentís como que te duele más cuando haces eso. ¿Ya? Ahí hay más,
más presión, porque toda la fuerza está concentrada en una pequeña área, o sea, el área que toca tu dedo. En cambio, cuando pones la mano, toda la fuerza no está concentrada en una pequeña área, sino que está concentrada está esparcida, está distribuida en una mayor área. Entonces, cada pedacito de área recibe una porción de la fuerza. ¿Sí? Se distribuyó. Y es por eso que te duele menos. Entonces, ¿dónde la presión es mayor? En el segundo. Porque toda la fuerza se concentró en una pequeña área. Ahí la presión es grande porque hay una gran fuerza concentrada en una pequeña área. Mientras que en el otro caso, la misma fuerza, porque estabas presionando lo más fuerte que podías. Entonces, la misma fuerza se distribuye en un área más grande. Por tanto, la presión que recibe cada pedacito de área es menor. ¿Sí? Este mismo pedacito de área, cuando lo presionabas con un solo dedo, recibía toda la fuerza. Pero cuando presionas con la mano, este mismo pedacito de área recibe menos fuerza. Porque ahora la fuerza está distribuida, ¿no? En toda esta área. Entonces, a esta nada más le toca una porción de toda la fuerza. Por eso la presión es menor. Porque nada más le toca una porción. Entonces, para poder determinar el valor de la presión que recibe algo, tenés que tomar en cuenta la cantidad de fuerza que actúa sobre cierta área. Entonces, la presión es fuerza sobre área, jóvenes. Esa es la formulita de la presión. ¿Ya? La presión será fuerza sobre área. El tamaño de la fuerza sobre el tamaño del área donde actúe. ¿Bien? Podemos hacerlo con un ejemplo sencillo, jóvenes. A ver. Digamos que mi fuerza, la que yo estaba aplicando, aquí, ya sea con la mano o con el dedo, es la misma. Digamos que es 100 newton de fuerza. 100 newton. Atención acá al ejemplo, ¿ya? Aplicás 100 newton. 100 newton de fuerza. Ahora, digamos que, solo como ejemplo, digamos que el área, que cuando presionas con un dedo, estás presionando una pequeña área circular, ¿no? En tu mano. Esa área, pequeña área circular, que es presionada por un solo dedo, digamos que es 1 metro cuadrado, solo como ejemplo, digamos que es 1 metro cuadrado. Y ya cuando presionas con toda la mano, pues ya sería, bueno, ¿cuántos metros cuadrados, cuántos deditos habría acá cuando presionas con toda la mano? Bueno, pues harto, ¿no? Digamos que son 50, ¿ya? El área, cuando presionas con toda una mano, digamos que son 50 deditos, digamos. Las 50 pequeñas áreas circulares, digamos, ¿ya? Entonces, cuando presionas con un dedo, sería el tamaño de ese pequeño círculo que está siendo cubierta por el dedo. Entonces, eso digamos que es 1 metro cuadrado. Cuando presionas con toda la mano, que sean 50 metros cuadrados. ¿Ya? Mayor área que estás usando para presionar, ¿no? Entonces, reitero, la fuerza es 100 newton. Tanto en los dos casos, ¿no? Cuando presionas con un dedo o cuando presionas con toda la mano. 100 newton la fuerza va a ser. Solo que la diferencia está que cuando presionas con un dedo, el área que está siendo presionada en tu otra mano es de 1 metro cuadrado, según el ejemplo que te doy. ¿Ya? Una pequeña área. Pero cuando presionas con toda la palma, el área de tu mano que está siendo presionada van a ser 50 metros cuadrados. Entonces, a ver, haciendo el cálculo, ¿qué es la presión? Fuerza sobre área. Así se calcula la presión. Fuerza sobre área. En el primer caso, donde presionas con toda la mano, la fuerza es 100 newton, pero el área es 50 metros cuadrados. ¿Cuánto sería la presión entonces? 100 newton la fuerza. Área 50 metros cuadrados. 100 entre 50 tendríamos que dividir, porque es fuerza sobre área la presión. 100 newton entre 50 metros cuadrados, 100 entre 50 es 2. 2 newton metro cuadrado nos va a quedar. 2 newton sobre metro cuadrado. Eso es Pascal, ¿no? Entonces la presión va a ser 2, con toda la mano. La presión que recibe cada pedacito de área que esté ahí siendo presionada. En cambio, cuando es un solo dedo, el que presiona, tu 100 newton está presionando solamente 1 metro cuadrado. De toda la mano, solamente 1 metro cuadrado, tu 100 newton. Entonces, ¿cuánto es la presión ahí? En ese momento, bueno, la presión es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza es 100 newton y el área es nada más 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Entonces, hay que dividir fuerza entre área. Fuerza, 100 newton. Área, 1 metro cuadrado. 100 entre 1 es 100. 100 newton sobre metro cuadrado, que es la unidad Pascal. Entonces, en el primer caso, cuando presionas con toda la mano, nos quedó que la presión era 2, según el ejemplo que les doy. 2 newton sobre metro cuadrado. Mientras que cuando presioné con un dedo era 100. Como pueden ver, en el ejemplo que les doy con datos sencillos, podemos ver que evidentemente en el segundo caso la presión es mayor que en el primero. En el primero nos dio
2 en el segundo nos dio 100. Ya es mayor en el segundo caso que en el primero, y tú lo pudiste experimentar porque sentiste mayor presión, mayor, como que te dolía más cuando era con un solo dedo. Ahí la presión es mayor, ahí es mayor, aquí es menor. Bien, ahí tenés entonces un ejemplo para que te acordes en el día del examen, ya que la presión es fuerza sobre área. La presión es fuerza sobre área. Aplicando la formulita, los resultados nos quedaron coherentes, ¿no? Nos quedaron coherentes. Allí la presión era mayor y ahí menor. Bien, jóvenes, ya tienen entonces el concepto de presión. Fuerza sobre área. Un segundito, jóvenes, estoy recibiendo una llamada. Un segundito, por favor, ¿bien? Seguramente ya desactivaron sus cámaras. ¿Veamos? No, está bien, jóvenes, está bien. Está bien, no estábamos en clase por ese inconveniente que surgió. Ya, jóvenes, estamos de regreso. A ver, chicos, estábamos analizando la presión, ¿no? Ya sabemos que la presión es medible dividiendo la fuerza sobre el área que está siendo presionada. La fuerza que presiona una determinada área por el valor del área que está siendo presionada. Ok. Ahora, hay una presión llamada presión hidrostática, que es la presión que genera el peso de un fluido, ya, más que todo el peso de un líquido. Bien, presión hidrostática. Quiero que te acordes por el mismo nombre de qué se trata, ya, porque como te dije antes, no será factible memorizar todo, conceptos y fórmulas y todo, no. Solamente lo mínimo necesario se va a memorizar, que son las fórmulas de los temas que van a entrar al segundo examen. Los conceptos hay que aprendérselos, hay que recordarlos porque lo hayas entendido. Entonces, buscando eso, ¿qué es la presión hidrostática? Ya sabes qué es presión. Fuerza aplicada sobre un área, eso es presión. Ahora, hidrostático, ¿qué significa hidrostático? Hidro viene de agua. Hidro viene de agua. Y lo demás estático ya sabes que es cuando algo está en equilibrio, ¿no? Principalmente en reposo, quieto. Entonces, hidro viene a representar a todos los líquidos, ¿ya? Hidro, que es el agua viene a ser el representante de todos los líquidos. Entonces, la presión hidrostática es la presión que se experimenta debido a un líquido que esté quieto, un líquido que esté en equilibrio, ¿ya? Un líquido que esté en equilibrio. Hidro va a representar líquido. Estática, en reposo. ¿Ya? Ese va a ser el significado que tenés que vincular a la palabra hidrostática. Entonces, cuando un líquido está quieto, cuando un líquido está en reposo, bueno, por su propio peso que tiene, va a presionar algo. Si colocas en un recipiente líquido, el fondo del recipiente va a estar soportando cierta presión. ¿Qué presión? De todo el líquido que tiene encima, porque el líquido tiene un cierto peso. Entonces ese peso va a estar soportando el recipiente. Ariel, Dampa, tu micrófono, por favor. Ese micrófono, güey. Tocando guitarra. Como les digo, chicos, a veces, No, profe. aunque me duela, chicos, tengo que hacerlo, ¿ya? Bien, a ver, lo siento, Antonio, hermano, lo siento, de verdad que lo siento. ¿Yo por qué, hija? Bueno, no sé, hay un Antonio que está con la cámara desactivada acá, que lo he eliminado, ¿ya? Quizás sea otro Antonio. Quizás sea otro Antonio. Ya, jóvenes. Y algunos me dicen, no, pero si mi cámara estaba activada. No, aquí me aparece cuando está desactivado. En rojo está la cámara, con una línea indicando que está desactivado. Y entonces a esas personas que lo veo con ese indicador, yo los estoy sacando de la clase. Ya los estoy sancionando de esa manera. Chicos, perdonen chicos, estoy recibiendo varias llamadas de los coordinadores del CUP, ya no, debo atenderlos, seguramente es algo importante que me estén llamando en horario de clase, ya, por favor les espero un poquito, que me esperen un poquito y luego retomamos la clase, ya. Mientras, por favor, los que están con problemas de cámara pueden ir solucionando sus problemas de cámara, ya, por favor. Toma tu tiempo, Inge.
Oh, okay, bro. I don't go to shit in your cold play. Estas garnachas o Franco Boraz igual quedaría bien. Beber dice. Tenemos las monedas. Botella tras botella ando tomando para olvidarme de ella. A mí lo canto, bro. Te canto la de bro. Listo, jóvenes. Ya estoy de regreso. Ya era un problema de algunos datos jóvenes que se necesita para unos trámites allá en el club. Ya, todo en orden, gracias a Dios. Vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar. Les estaba explicando acerca de la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión que experimenta algo debido a algún líquido que tenga encima. Ese líquido, estando quieto, va a presionar a lo que esté abajo, ¿ya? Porque el líquido también tiene cierto peso y el peso presiona. Entonces, debido a eso, habrá cierta presión y esa presión se le llama presión hidrostática. En palabras sencillas, ¿qué es la presión hidrostática? Es la presión debido al peso de un líquido que esté encima de algo. Entonces, Es la presión que se experimenta cuando uno va debajo del mar, ¿correcto? por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, si vas o a una piscina igual, si vas a una piscina y te sumerges a cierta profundidad, todo el líquido que está encima de ti está presionando. Y uno siente esa cierta presión. Por eso también de que los que bucean tienen que colocarse un equipo de buceo, porque si no la presión va a empezar a afectarles en su organismo, en su estructura biológica como seres humanos. Entonces, cuando vas al mar de Bolivia, dice alguien. Ok, entonces así, jóvenes, así funciona, ¿ya? Ok, presión hidrostática, presión debido al peso de un líquido que se tenga encima. Eso es la presión hidrostática. Ahora, jóvenes, también hay otra presión llamada presión atmosférica, ya que eso ingresa al examen. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión que genera la atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? La atmósfera es esa masa de aire que está por encima de la superficie terrestre. Ya todo el aire que contiene oxígeno se llama atmósfera, y una gran masa de aire, ¿no? que varía entre 300 a 600 kilómetros sobre la superficie terrestre, esa masa de aire. Entonces, jóvenes, esa cantidad de aire genera cierta presión sobre la superficie terrestre, y esa presión se llama presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Una atmósfera. Atmósfera es una unidad de presión, ¿ya? No es la del sistema internacional. La del sistema internacional es Newton sobre metro cuadrado, que forma la unidad Pascal, ¿no? PA, Pascal. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Que la unidad de la presión era Pascal. Ahora, eso le van a preguntar en el examen, ¿no? ¿Cuál es la unidad de la presión en el sistema internacional? Newton sobre metro cuadrado. Y eso forma la unidad Pascal. Ahora, atmósfera es otra unidad de presión. Ya no pertenece al sistema internacional. Pero, bueno, la presión atmosférica es una atmósfera. Y una atmósfera, ¿cuánto es llevado a pascales al sistema internacional? Una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Ese es su valor, ¿ya? Pero afortunadamente he visto que no te preguntan eso en el examen. Ya solo te lo menciono así para que tengas idea. Ya, así que no vas a tener que aprenderte la relación entre atmósferas y pascales. Bien, afortunadamente. Bien, jóvenes. Ya lo saben entonces. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión que genera la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Y qué es la atmósfera? Una capa de aire, toda la masa de aire en realidad, que hay sobre la superficie terrestre, que suele variar entre 300 kilómetros a 600 kilómetros aproximadamente. Bien, jóvenes. Ahora, finalmente voy a explicarte un principio llamado principio de Pascal, ya que también va a entrar al examen. El principio de Pascal te dice que cuando se le aplica cierta presión a un líquido, si se le aplica cierta presión a un líquido, esa presión empieza a transmitirse a todos los puntos del líquido, a todas las partículas del líquido se transmite la presión, incluso a las paredes del recipiente que contienen al líquido. Eso es lo que dice el principio de Pascal, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tenés un líquido y tú vienes y, digamos que golpeas ahí, ejerces cierta presión ahí, al líquido. Esa presión que, con el golpe que generaste sobre la superficie del líquido, esa presión que hiciste ahí, sobre el líquido, va a transmitirse a todos los puntos del líquido. Es decir, todas las partículas del líquido van a experimentar esa presión, van a sentir esa presión. Todas las partículas del líquido, todas, sin excepción. E incluso las paredes
del recipiente que lo contiene, va a llegarle también esa presión que se habrá aplicado. Ese es el principio de Pascal. En un lenguaje sencillo, ¿no? Ya en un lenguaje científico es cuando se tiene un líquido confinado, la presión ejercida sobre el líquido se transmitirá íntegramente a todos los puntos del fluido y del líquido y también a las paredes del recipiente que lo contiene. Más o menos así viene el concepto ya en un lenguaje científico, pero la idea es que tú entiendas en un lenguaje sencillo. Y cuando aparezca la pregunta de examen, por el lenguaje sencillo te vas a acordar que se refiere al principio de Pascal. Reitero, ¿qué dice el principio de Pascal? Cuando se le aplica presión a un líquido, esa presión que aplicaste en algún lugar del líquido, en la superficie por lo general, va a transmitirse, va a llegar a todos los puntos del líquido. Todos los puntos del líquido lo van a experimentar, lo van a sentir. Igual las paredes del recipiente que lo contiene. Ese es el principio de Pascal, así de sencillo. Y con eso terminamos mecánica de fluidos. Obviamente hay más contenido, pero ese contenido que falta no va a entrar al examen. Así que solamente me voy a dedicar a explicarte lo que sí va a ingresar a tu examen. ¿Ya? El contenido mínimo necesario para tu examen, por las cuestiones de tiempo, como te había dicho en la clase anterior. Bien, ahora vamos a ir a electrología. Pero antes de ir a electrología, ¿alguna consulta, algo que no haya quedado muy claro de mecánica de fluidos? Les escucho. A ver, voy a hacerles preguntas. No he entendido. A ver, voy con Juan Pablo Escobar. Hermano, ¿qué son los líquidos inmiscibles? Responden. Aquellos líquidos que no se pueden mezclar. Entre sí. Muy bien, hermano. Eso es. Ahora, voy con Alex Noel. Alex, hermano, ¿qué son los líquidos inmiscibles? Lo acabamos de decir. Son esos líquidos los que no se pueden mezclar. Bien. Dame un ejemplo. El agua y el aceite. Ya está. Bien. Ahora, voy con José Manuel Pachuri. Hermano, cuando se coloca dos líquidos que no se pueden mezclar, dos líquidos inmiscibles en un recipiente, ¿cuál es el que se va abajo? ¿El más denso o el menos denso? El más denso. Bien, eso, el más denso se va abajo. Porque el más denso también es el naturalmente más pesado, ¿no? Entonces, obviamente, el más pesado se va al fondo y el otro queda encima. Ya está. Bien, el más denso. ¿Ya? ¿Y qué es la densidad? La densidad te mide cuánta masa hay en una cantidad de volumen. Y el que tenga más masa en una misma cantidad de volumen va a ser más denso. Entonces la formulita de la densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Eso es densidad. Ahora, la presión era fuerza sobre área. Fuerza, porque para hacer presión tenés que aplicar una fuerza. Entonces, fuerza sobre el área donde estás aplicando la fuerza. Eso es la presión. Así se mide la presión. Y la unidad de la presión es newton sobre metro cuadrado, porque es fuerza y la fuerza se mide en newton. Y área se mide en metro cuadrado. Por eso la unidad de la presión es newton sobre metro cuadrado. Y la unidad newton sobre metro cuadrado forma una nueva unidad llamada Pascal, que se representa con la letra P mayúscula A minúscula. Pascal. Ya lo habíamos visto anteriormente en el tema unidades, ¿no? A Pascal. Bien. Vas a tener que recordarlo porque va a ingresar al examen ahora. Listo. ¿Qué más vimos? La presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Juan Pablo Escobar, nuevamente contigo. ¿Qué es la presión hidrostática? La hidrostática es la presión que se ejerce cuando un líquido, cuando un cuerpo está encima de un líquido y este no tiene movimiento. Ya, eso, hermano, eso. Cuando tenés un cuerpo y bueno, ahí tiene líquido encima, ese líquido que está encima lo presiona por su peso propio, ¿no? Ese líquido que está quieto encima lo presiona por su peso propio y eso es la presión hidrostática. Y su compañero lo dijo con palabras sencillas, no complejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bueno, así es esa es una señal de que lo has entendido realmente. Cuando en tus propias palabras lo puedes explicar. Bien ahí. Voy con otra persona. Voy con, Leonel Loza. Hermano, Leonel, decime, ¿qué es la presión atmosférica? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que se ejerce la atmósfera a la Tierra. Ah, correcto. ¿Y qué es la atmósfera? Correcto. ¿Y qué es la atmósfera? La atmósfera, ¿cómo se puede decir? Es una capa de gas que está sobre la Tierra. Sí. Eso, bien. Eso, bien. Es la capa, es la masa de aire que tenemos sobre el planeta, sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Toda la masa de aire que tiene oxígeno, eso es la atmósfera.
Muy bien. Ahora voy con Marcos Josías, hermano. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Marcos Josías. Valía alrededor de 1,3 por ahí. Ese es el valor en pascales, ¿no? Sistema internacional 1,013 por 10 a la 5 pascales. Pero el otro valor en atmósferas, ¿cuántas atmósferas es la presión atmosférica? Es una atmósfera. Eso es, una atmósfera nomás. ¿Bien? Bien. Y por último, a ver, voy con señorita Leslie. Señorita Leslie. A ver, dígame. ¿Cuál de los dos fluidos se puede comprimir? ¿Los líquidos o los gases? ¿Cuáles son compresibles? Gases. Eso es. Los líquidos son incompresibles, no se los puede comprimir, no se les puede achicar el tamaño. Los líquidos no, los gases sí. Los gases son compresibles. ¿Está bien, muchachos? ¿Estamos bien? En mecánica de fluidos. Ahora nos vamos a ir a electrología, que es el estudio básico de la electricidad. El estudio básico de la electricidad. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la electrología se va a dividir en dos partes, la electrostática y la electrodinámica. Y esto hay que saber diferenciarlo bien porque te va a entrar al examen. ¿Ya? Así que voy. No te distraigas, por favor. ¿Qué estudia? La electrología, que es el estudio de la electricidad a un nivel básico, se divide en dos partes, la electrostática y la electrodinámica. Ahora, antes de ver la diferencia entre ambas, quiero explicarte qué es una carga eléctrica. Una carga eléctrica es una cantidad de electricidad que tiene algo. Eso es la carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá este objeto y de algún modo consigo que este objeto tenga electricidad, a tal punto que si yo lo toco voy a sentir la electricidad, ¿ya? De algún modo. Existen métodos. Por este momento no voy a adentrarme a explicar a fondo los métodos, sino simplemente sepamos de que este objeto de algún modo yo consigo, mediante algún método, electrizarlo, ¿ya? De tal manera que va a estar con cierta cantidad de electricidad. Entonces, la cantidad de electricidad que tenga este objeto se va a llamar carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? En palabras sencillas, la cantidad de electricidad que tiene un determinado cuerpo. ¿Ya? La cantidad de electricidad que tiene algo se llama carga eléctrica. ¿Y en qué se mide la carga eléctrica? En coulombios. ¿Ya? O coulomb, le dicen algunos. Igual es válido. En coulombios. Ya una letra C mayúscula se usa para representar a coulombios. Esa es la unidad de la carga eléctrica. Si tú quieres saber qué tanta cantidad de electricidad tiene algo, eso es carga eléctrica. ¿Ya? La carga eléctrica es la cantidad de electricidad que tiene algo. Y eso se mide en coulombios. ¿Ya? C mayúscula, coulombios. ¿Con qué se representa la carga eléctrica? Con Q, con la letra Q. La letra Q. Ya sea minúscula o mayúscula. Se usa para representar a la carga eléctrica. Ahora, ¿cuál es el origen de la electricidad? La electricidad, jóvenes, tiene su origen en la naturaleza del átomo. Ya pasa que el átomo está conformado por un núcleo que tiene protones y neutrones. Y alrededor del núcleo giran electrones a altas velocidades. Bien, entonces, recordemos que todo átomo está conformado principalmente por esos tres elementos. ¿Ya? En el núcleo están los protones, los neutrones, y en el exterior, alrededor del núcleo, están girando electrones. ¿Ya? Ahora, resulta, jóvenes, que los protones tienen la misma cantidad de electricidad que los electrones. Cada protón va a tener la misma cantidad de electricidad, la misma carga eléctrica que los electrones. ¿Ya? La misma. Solo que se ha descubierto que los protones tienen un tipo de electricidad y los electrones tienen otro. Al tipo de electricidad que tienen los protones se le llama electricidad positiva, y al tipo de electricidad que tienen los electrones se llama electricidad negativa. ¿Ya? Entonces, ambos tienen la misma cantidad. Cada protón tiene exactamente la misma cantidad que un electrón, pero uno es positivo y el otro es negativo. Así funciona. ¿Y cuánta electricidad tiene exactamente un protón? Ya sabemos que un protón y un electrón tienen la misma cantidad de electricidad, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Pero ¿cuánta es esa cantidad de electricidad que tienen? Se lo ha medido, y es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esa es la cantidad de electricidad que tiene cada protón y cada electrón. ¿Ya? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Eso ingresa al examen? Ingresa, te cuento. La carga y la masa. Igual te vas a tener que aprender la carga y la masa. Creo que esto no te lo escribí en el formulario que te envié. Voy a tener que escribírtelo y enviártelo también, ¿ya?
Eso sí te van a preguntar. Ay, en serio, sí te van a preguntar. Entonces hay que aprendérselo. De nuevo te lo digo, la carga de un protón y de un electrón es la misma. La cantidad de electricidad es la misma, solo que uno es positivo, la de los protones es positiva y la de los electrones es negativa. ¿Y cuánto es eso? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esa es la cantidad de electricidad que tiene cada protón y cada electrón. ¿Y los neutrones? No, ellos no tienen electricidad. Por eso se les llama neutrones. Son neutros, no tienen electricidad en sí mismos. Tienen masa, pero no tienen electricidad, los neutrones. Entonces, ¿y cuánto es la masa de cada neutrón? ¿Cuánto es la masa de cada protón? ¿Cuánto es la masa de cada electrón de un átomo? ¿Me van a preguntar eso? Te van a preguntar. Y hay que aprendérselo. ¿Y cuál es la masa entonces de un protón y de un neutrón? La masa de un protón es prácticamente la misma que la de un neutrón. Acordate que los protones y los neutrones son los que están en el núcleo. En el núcleo. Entonces, cada protón tiene casi prácticamente la misma masa de un neutrón. Ya cada protón y cada neutrón tienen prácticamente la misma masa. Ya, varían en los últimos decimales, pero es prácticamente la misma. ¿Y cuánto es ese valor? Es 1,667 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la cantidad de la masa de un protón o neutrón. 1,667 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa. Y la carga, y la masa de un electrón, ¿cuánto sería la masa de un electrón? La masa de un electrón es mucho más pequeña que la de un protón y neutrón. Digo, en el núcleo hay protones y neutrones. Y cada protón tiene prácticamente la misma masa de un neutrón. Pero los electrones, que son los que giran alrededor del núcleo, esos tienen una masa más pequeña. ¿Y cuánto es la masa de un electrón? 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa es la masa de un electrón. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Eso hay que aprenderlo? Ingresa. ¿Ya? Ingresa. Entonces, hay que aprenderse la masa de un... La masa y la carga de los... En realidad te vas a aprender 3 datos nomás. 3 datos. La carga del protón es la misma que la del electrón, entonces nada más hay un dato que aprenderse. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La carga eléctrica, la cantidad de electricidad que tiene cada protón y electrón es la misma. El neutrón no tiene carga eléctrica. Entonces hay un dato que aprender. El otro dato que hay que aprender, la masa de un protón, que es la misma que la de un neutrón. 1,667 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el otro dato que hay que aprenderse es la masa de un electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esos 3 datitos hay que aprenderse. Esos 3 datos. Ok. Ahora, el detalle es, a ver, un momentito. Si los protones tienen electricidad y electrones también, y todo átomo tiene protones y neutrones y electrones, ¿ya? Y bueno, si cada protón tiene electricidad, cada electrón tiene electricidad, y todo átomo tiene protones y electrones, y todas las cosas son conjuntos de átomos. Todo está hecho de átomos. Los sólidos, los líquidos, los gases, nosotros los seres humanos, todo está hecho de átomos. Y si todos los átomos tienen protones y electrones, y todos los protones y electrones tienen electricidad, entonces ¿por qué no cuando tocamos la cosa no nos electrizamos? Si todo tiene electricidad, al fin de cuentas, porque todo tiene electrones y protones, porque todos los átomos tienen eso, y todo está hecho de átomos. ¿Por qué no nos electrizamos? Sucede que todo átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones, la misma cantidad. En su estado natural, todo átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, hemos dicho que los protones tienen carga positiva y los electrones negativos. Entonces, si tenés 5 protones y tenés 5 electrones en un átomo, si tenés 5 y 5, 5 positivos con 5 negativos se anulan entre sí y se hace 0. Entonces, en su conjunto, la electricidad total es 0. La cantidad de electricidad total va a ser 0. Es por eso que cuando tocas las cosas no te pasan electricidad, porque están eléctricamente neutros. Ya, o sea, en su conjunto, la electricidad total va a ser 0. Positivos con negativos se anulan. ¿Bien? Así que si yo quiero sentir electricidad, lo que tengo que hacer es usar algún método de electrización. Ya, pero eso va a ser otro tema. Ya existe forma de hacer de que cuando yo toco un cuerpo sienta su electricidad. Existen formas. Existen formas. Pero bueno, tristemente para mí yo no podría explicárselos porque bueno, el tiempo que nos queda es limitado y solo tengo que enfocarme en lo que va a entrar en tu examen. ¿Ya? Entonces, esos jóvenes, ya sabemos entonces de dónde proviene la electricidad. ¿Bien? Están naturalmente en los protones y en los electrones. Ahora, cuando la electricidad está quieta, lo que tiene carga eléctrica, lo que tiene electricidad está quieto, genera ciertas cosas. Y hay que estudiar qué es lo que genera.
Y lo que estudia, la parte de la electrología que estudia a las cargas eléctricas quietas, en reposo, se le llama electrostática. Así lango para que te acordés. ¿Ya? Estática te recuerda que es cuando algo está en equilibrio, cuando está quieto. Entonces, electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. Y cuando lo que tiene electricidad, lo que tiene carga eléctrica, se mueve, causa otros efectos, otras cosas. Y hay que estudiar eso. Y la rama de la electrología que estudia a las cargas eléctricas en movimiento se llama electrodinámica. Sencillo. Eso te va a preguntar igual en el examen. ¿Cómo se llama la rama de la electrología que estudia las cargas eléctricas en reposo? Electrostática. Electro de electricidad. Estática de que está en reposo. La misma palabra te lo tienes que recordar. ¿Cómo se llama la rama de la electrología que estudia a las cargas eléctricas en movimiento? Electrodinámica. Electro de electricidad. Dinámica, movimiento. Ya está. Te vas a acordar fácilmente en el día del examen. ¿Bien? Ok, jóvenes. Vamos por lo que nos falta ver. A ver. En la electrostática, ¿qué se estudia? Se estudia algo llamado campo eléctrico. Ya, campo eléctrico. Toda carguita que está en reposo genera en su alrededor un espacio, en todo el espacio de su alrededor, algo llamado campo eléctrico. Que en palabras sencillas lo que hace es generar un poder especial. Un poder especial que consiste en generar fuerza cuando se coloque alguna otra carga eléctrica en ese espacio. Es decir, yo tengo aquí algo que tiene carga eléctrica, algo que tiene electricidad, y está en reposo. Por ejemplo, esto de acá. Mi buen amigo el borrador que siempre me ayuda a dar ejemplos. Mira, tengo acá algo que tiene electricidad, ¿ok? Y está quieto. Entonces, esto que tiene electricidad, que tiene carga eléctrica, va a generarme en todo el espacio de su alrededor un poder especial llamado campo eléctrico. ¿Y en qué consiste ese poder que tiene, que está en ese espacio llamado campo eléctrico? Consiste en que cuando yo coloque otro objeto, otra cosa que tenga carga eléctrica en ese espacio, se va a generar una fuerza. O sea, vas a ver que sale disparado. O se mueve siendo atraído por esta carrera de acá. Genera fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando tomas otro objeto que tenga electricidad, que tenga carga eléctrica, y lo pones ahí en este espacio, que está con ese poder, se genera una fuerza. ¿Ya? Una fuerza, vas a ver que sale disparado en alguna dirección. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que lo mueve. Entonces, ese es el poder que tiene el espacio de alrededor. Ese es el poder llamado campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico tiene la fórmula fuerza eléctrica sobre carga. Te mide cuánta fuerza te va a generar por cada cantidad de carga que tenga lo que vas a colocar ahí para que salga disparado por la fuerza eléctrica. ¿Bien? Entonces, esa es la formulita. Ya luego te voy a enviar las fórmulas para que lo aprendas. Ya creo que ya te lo envié, ya te lo escribí y te lo envié por los formularios. Ahí está la fórmula del campo eléctrico. El campo eléctrico se representa con la letra E mayúscula. E mayúscula. Y es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. La fuerza se mide en Newton y la carga en Coulomb. Entonces la unidad del campo eléctrico sería Newton sobre Coulomb en el sistema internacional. Entonces, además del poder ese que se llama campo eléctrico, aparece también, esta carga podrá generar otro segundo poder en todo el espacio que hay en su alrededor. Ese se llama potencial eléctrico. Potencial eléctrico. ¿Y en qué consiste ese otro poder? Genera movimiento de cargas en ciertas condiciones. Genera movimiento de cargas en ciertas condiciones, el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico tiene la fórmula trabajo eléctrico sobre carga. O sea, ¿cuánto trabajo se va a hacer para mover una carga, para que se mueva, por unidad de carga? O sea, por la cantidad de carga que yo tenga que mover. Esa es la formulita. Igual ya te lo he enviado la fórmula. ¿Ya? Ese es el potencial eléctrico. Se mide en voltios, porque el potencial eléctrico B se representa con la letra B chica, pero en mayúscula. Es igual al trabajo eléctrico, pero el trabajo se mide en Joule. Sobre la carga se mide en Coulomb. Entonces la unidad del potencial eléctrico B es igual a Joule sobre Coulomb. Y Joule sobre Coulomb combinado forma una nueva unidad llamada voltios. Voltios. Eso sería lo que debes aprender para el día del examen en cuanto a electrostática. Luego ya está electrodinámica. Ya electrodinámica es cuando la carga eléctrica está en movimiento. Ya, principalmente electrones en movimiento. Electrones en movimiento. Entonces, jóvenes, cuando hay electrones que se mueven, generalmente en cables, ¿ya? Cuando hay un conductor que se mueve, cuando hay electrones que se mueven
a través de un cable, a eso se le llama corriente eléctrica. Electrones en movimiento a través de un cable se llama corriente eléctrica. O el nombre completo sería intensidad de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Electrones de un cable en movimiento. Eso es. ¿Bien? Ok. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? En amperios. Y su fórmula es carga por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces la carga se mide en coulombios, el tiempo se mide en segundos, y juntos, coulombios sobre segundo forman la unidad amperio. Ya igual, la fórmula se los he enviado ya en el formulario. Entonces, jóvenes, la corriente tiene, para circular, tiene que hacerlo a través de un conductor, ¿no? A través de un material. A través de un material. Entonces, hay tres tipos de materiales, jóvenes. Esto sí necesitas reconocer. Hay tres tipos de materiales que se usan para cuando se tiene que transportar corriente, ¿ya? Movimiento de electrones. Los materiales son los siguientes: conductores, semiconductores y aislantes. Conductores, semiconductores y aislantes. ¿Cuáles son los conductores? Los que permiten el paso de electricidad con facilidad. Permiten el paso, el flujo de los electrones. La corriente eléctrica permite con facilidad que pasen a través de él. Por ejemplo, todos los metales. Los cables, en el interior, si tú alguna vez tuviste la oportunidad de cortar un cable, vas a ver que en el interior del cable hay alambrecitos de cobre, que es un material conductor. ¿Ya? ¿Qué significa conductor? Que fácilmente deja pasar la corriente. Bien, entonces los conductores son aquellos que fácilmente dejan pasar la corriente. ¿Ya? Después están los semiconductores. Los semiconductores son los que permiten el paso de la corriente, pero como que ponen ciertas condiciones, por así decirlo. ¿Cuál sería la condición? A ver. Dejan que pase la corriente si va de cierta forma, o sea, si va en una dirección. Pero si la corriente quiere ir para el otro lado, ya no lo permite. Esos son los semiconductores. Entonces dice, a ver, te voy a dejar pasar, pero solamente para allá. Si quieres ir al revés, no te dejo pasar. Sí son los semiconductores. Entonces permiten el paso de la corriente, pero en un solo sentido. No permiten el sentido al revés. No lo permiten. Los semiconductores. En cambio, los conductores no, ellos dicen, no. Si querés ir o volver, no hay problema. Los conductores. Pero los semiconductores ponen límite. ¿Bien? Ok. Y después están los aislantes. No, ellos dicen, no, por acá no pasas. Los aislantes no dificultan muchísimo el paso de la electricidad. Entonces la electricidad no pasa por los aislantes. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se está electrocutando, te dicen, no vayas a tomarlo con las manos y sacarlo para querer salvarlo. No hagas eso. ¿Por qué te recomiendan eso? Porque el cuerpo humano tiene sustancias conductoras. Entonces, si lo tocas, como el cuerpo humano tiene sustancias conductoras, va a pasar la electricidad también a ti, te vas a terminar electrocutando tú también. Entonces, lo que se hace es decirte, no sé, toma un material de madera y con eso lo jalás. ¿Por qué? Porque la madera no conduce la electricidad, es un material aislante. Aislante. Dificulta mucho el paso de la electricidad, entonces, como pones ahí de por medio un aislante, no puede pasarte la electricidad porque está ahí de por medio del aislante. Y bueno, así ya podés salvar a tu amigo que está siendo electrocutado. Un palazo, dice alguien, no, tampoco así, ¿no? Si no, igual vas a terminar matando con el palazo. No es esa la idea, ¿no? Ok. Bien, bien. Entonces ya sabes, hay tres tipos de materiales: conductores, semiconductores y aislantes. Bien. Entonces hay dos tipos de corriente igual, jóvenes, ¿ya? Hay una corriente que se llama corriente continua y otra que se llama corriente alterna. ¿Cuál es la corriente continua? Quiero que te acordes con facilidad de esto. ¿Cuál es la corriente continua? La corriente continua es aquella que todo el tiempo va en la misma dirección. Continuamente va para un mismo lado, ¿ya? Si va para la derecha, todo el tiempo va para la derecha. En cambio, la corriente alterna es la que cambia, la que va y después vuelve. Va, vuelve, va, vuelve. Entonces, si continuamente va para un lado, eso se llama corriente continua, porque continuamente va para un lado. En cambio, si alterna su sentido de circulación, si primero va para allá, después vuelve. Va, vuelve, entonces se llama corriente alterna. Es sencillo de acordarse. ¿Ya? Ya sabes entonces. Corriente continua, la que continuamente va para un lado, ¿ya? En cierto sentido. Y la corriente alterna es la que va y vuelve, va en distintos sentidos, ¿no? Esa es la corriente alterna, ya está. Ya está. Entonces ya sabes que la corriente se mide en amperios. Después te van a preguntar sobre la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que la resistencia eléctrica de algún material, la resistencia es qué tanta oposición le pone el material a que pase la electricidad. Entonces los aislantes tienen una resistencia alta porque dificultan mucho al paso de la electricidad. Ya, los conductores tienen una resistencia baja, ¿no? Porque fácilmente atraviesan el conductor. Entonces la resistencia es el grado de oposición que le pone el material al paso de la electricidad, al paso de la corriente eléctrica. Esa es la resistencia. Y la ley de Ohm dice que la resistencia va a ser igual
al voltaje dividido la corriente. Voltaje dividido la corriente. El voltaje es lo que impulsa la corriente para que fluya. Eso es el voltaje. ¿Ya? Para que la corriente fluya tiene que haber algo que lo impulse para que fluya. Es como por la bomba de agua que impulsa al agua para que fluya por la cañería. Ya, lo mismo, el voltaje es lo que impulsa la corriente para que fluya. Y la resistencia va a ser igual al voltaje, el valor de voltaje dividido entre la corriente. Ya, esa es la ley de Ohm. Igual tenés que aprender esto. ¿En qué se mide la resistencia? ¿En qué se mide la resistencia? En ohmios. Se mide en ohmios. ¿Ya? Bien, jóvenes, en ohmios. Después, jóvenes, están las resistencias en serie y paralelo. Con eso vamos a terminar la clase. Las resistencias en serie y paralelo. Ya. Resistencias se representa con unas líneas en zigzag, así. Así se representan las resistencias. ¿Ya? Yo te he mandado igual un dibujito de las resistencias en el formulario que te envié. Las resistencias, jóvenes, pueden conectarse entre sí en serie o paralelo. Serie o paralelo. Por ejemplo, un foquito de esos antiguitos, los incandescentes, son resistencias. Son resistencias. Entonces, en los foquitos los podemos conectar, 3 focos, por ejemplo, los podemos conectar en serie o en paralelo. ¿Qué significa en serie? Uno seguidito de otro. Eso es en serie. Uno seguidito de otro. Y en paralelo es cuando está uno frente a otro. O sea, uno, el otro está al frente, el otro está al frente. Eso es paralelo. O sea, ya sabes, serie cuando está uno seguidito de otro. Y paralelo cuando está uno frente a otro. Frente a otro. Serie, uno seguido de otro. Paralelo, uno frente a otro. Ya está. Entonces, si tenés varias resistencias en serie, hay que hallar una resistencia total. Y para hallar la resistencia total, es cuestión de sumar la resistencia que tiene cada uno. Y ya está. En cambio, si querés medir la resistencia total de algo, de varios foquitos que están en paralelo, varias resistencias que están en paralelo, hay que usar otra fórmula que es un poquito más complicada. Ya que viene, es lo mismo, o sea, pero es como que viene volteado en fracción. Es decir, se escribe 1 sobre resistencia total igual 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así cuánta resistencia tengas. Esa formulita igual ya te lo envié en el formulario. ¿Bien? Y bueno, creo que vamos a ver un par de problemas de ese tema, ya cuando entremos al banco de preguntas. ¿Ya? Un par de problemitas de ese tema. Es súper sencillo calcular la resistencia total de resistencia que se conectaron en serie o en paralelo. Es muy sencillo. Bien, jóvenes. Entonces, el único tipo de problemas que se ve en todo lo que hemos visto hoy día, que es mecánica de fluidos y electrología, el único tipo de problemas que se ve es este que te acabo de mencionar. Resistencias en serie y resistencias en paralelo. Que como es súper sencillo, lo vamos a ver directamente cuando resolvamos el banco de preguntas. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy. Aún nos quedan algunos minutos. Nos quedan 7 minutos. A ver. No, 8 minutos nos quedan para las 10:45 y que termine la clase. Así que voy a escuchar las dudas, jóvenes. A ver, les hago preguntas yo, de hecho, a ustedes, para ver si me han entendido. A ver, voy a consultar a... Yo no estoy en el grupo, dice José Armando. Ya, hermano, envíame tu número y yo te voy a agregar, ¿ya? Para que estés ahí. Porque yo estoy enviando todo el material, ¿no? Por el grupo, tienen que estar en el grupo. Porfa. ¿Ya? Ok. A ver, voy con Matías Andrade. Matías Andrade. Hermano, ¿qué es la carga eléctrica? Hermano, en palabras sencillas, ¿qué es la carga eléctrica? Te escucho. A ver, un ratito. Son los electrones que... Ya, no sé pesar. No tengas pena, hermano, no tengas pena. Ya, está bien, ¿no? Es que los electrones tienen carga eléctrica. En palabras sencillas, la carga eléctrica es la cantidad de electricidad que tiene algo. Obviamente los electrones tienen electricidad, ¿no? Tienen carga eléctrica. Igual los protones tienen carga eléctrica. Y ya sabemos que los protones y los electrones tienen la misma cantidad, ¿no? Exactamente la misma cantidad. Solo que uno es positivo y otro es negativo. ¿Cuál es el positivo? ¿El protón o el electrón? El protón. Y el electrón es el negativo. ¿Ya? Ok. A ver, ¿cuáles son los que tienen prácticamente la misma masa? El protón y el neutrón y el electrón, el protón y el electrón. ¿Cuáles son los que tienen El protón y el neutrón. El protón y el neutrón. La masa del electrón es más pequeñita, pero el protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa. Ya está. Luego se van a aprender los datos, ¿no? Que les he dicho, que les he mencionado. Ok. A ver. Dije.
¿Cuál era el positivo y cuál era el negativo? El protón es el positivo y el electrón es el negativo. Gracias. Bien. Ok, entonces, ¿qué estudia la electrostática? ¿A las cargas eléctricas en reposo o en movimiento? La pregunta para León Zambrana. ¿La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo o en movimiento? En reposo. ¿Qué dice mi estimado Rodolfo Suárez? Hermano, ¿está bien lo que dice su compañero o se equivocó? ¿Cómo iba la pregunta, le dicen? Disculpe. ¿Es correcta la respuesta de su compañero? Yo le pregunté a su compañero, ¿la electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo, quietitas, o en movimiento? Y él me dice en reposo. ¿Es correcta esa respuesta o no? En reposo. Sí. Ya. A ver, voy a preguntarle a Líder, Rafael Líder. Hermano, ¿qué dices tú? Tus dos compañeros han dicho de que la electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo, quietas. ¿Es correcto eso o no? ¿Puedo decirlo de nuevo? A ver. No escuché bien. Ya, no hay problema, hermano. Mira, la pregunta que les hice a tus compañeros era, la electrostática estudia a las cargas eléctricas, a lo que tiene electricidad, cuando está quieta o cuando se mueve, y ellos me dijeron cuando está quieta, cuando está en reposo. ¿Es correcto, pero lo que dicen tus compañeros, o se equivocaron? Sí, es correcto. Ya, ok. A ver, voy a preguntarle a Marco Cueto. La electrodinámica, Marco Cueto, active su micrófono, porfa, para que me respondas con rapidez, ¿ya? La electrodinámica estudia las cargas eléctricas en reposo o en movimiento. En movimiento. Bien, hermano. Eso es. Ahora, otro punto importante que aparecerá en el examen es que, bueno, a ver, ¿cuáles son los materiales, los tres tipos de materiales que hay? A ver, alguien que se acuerden, ¿cuáles son los tres tipos de materiales que hay en cuanto a qué tanto le cuesta a la electricidad pasar por ellos? ¿Cuáles son los tres tipos de materiales que hay? Conductores, semiconductores y aislantes. Bien, conductores, semiconductores y aislantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los conductores? Los que ofrecen poca resistencia al paso de la electricidad, aquellos que con facilidad la corriente los atraviesa, o los que permiten el paso de la electricidad, pero solo en un sentido, ya no en retorno, o aquellos que no permiten, que dificultan demasiado el paso de la electricidad. ¿Cuáles son los conductores? Con facilidad. Bien, aquellos que permiten con facilidad el paso de la corriente. Ejemplo de los conductores, todos los metales son conductores. Todos los metales. Bien. Ahora, los semiconductores, jóvenes, los semiconductores son los que permiten el paso en un solo sentido, ya no permiten el retorno. ¿Y cuáles son ejemplos de semiconductores? Hay dos materiales conocidos de los semiconductores, que sería el silicio y el germanio. Los chips, jóvenes, los chips están hechos de material semiconductor, los chips. Es decir, que permiten el paso en un sentido, pero ya no permiten el retorno de la corriente. Ya los chips. Eso creo que entra en el examen. Pregunta, ¿los chips están hechos de un material? Conductor, semiconductor, aislante, ¿qué responderías? Semiconductor. ¿Ya? Semiconductor. Ok. Después están los aislantes, que son los que dificultan el paso, muchísimo dificultan el paso de la corriente eléctrica. Y bueno, serían la madera, la piedra, el plástico, ese tipo de materiales. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahí está, entonces, los tres tipos de materiales los hemos recapitulado. Después hemos visto que hay dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. ¿Cuál es la corriente continua, Rafael Líder, hermano? La corriente continua, ¿es la que va siempre en un mismo sentido o la que va y regresa? La corriente continua, ¿cuál es? La que va en un mismo sentido. Ya, a ver qué dice. A ver, voy a consultar a Lorena Flores, señorita. Señorita Lorena, ¿la corriente continua es la que siempre va para un mismo sentido o es la que va y regresa? Es la que va para un mismo sentido.
Ya. ¿Qué dice Freddy Gabriel, hermano? La corriente alterna, ¿es la que va siempre para un mismo lado, para un mismo sentido, o es la que va y regresa? Es la que va y regresa. Bien, bien, jóvenes. Bien, chicos. Bueno, luego hay que aprenderse la formulita de la ley de Ohm, ¿no? Porque igual va a entrar al examen. Ya la ley de Ohm dice que la resistencia de un material, la resistencia es qué tanta dificultad le ponen al paso de la corriente. Y en ese sentido, pues bueno, los conductores le ponen baja resistencia. No se oponen mucho al paso de la corriente. Los aislantes se ponen muchísimo, tienen alta resistencia porque se oponen mucho al paso de la corriente. Entonces, esa resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Qué era el voltaje? Lo que impulsa la corriente para que fluya. Ese es el voltaje. Lo que impulsa la corriente para que fluya por algún material. Eso es el voltaje. Y la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Bien? Listo, jóvenes. Después ya están saber de que las resistencias se pueden conectar seguidito, uno seguidito de otro, y eso se le llama serie. O uno frente a otro, y eso se le llama paralelo. ¿Bien? Ok, jóvenes. Ya saben entonces que ese tipo de problemas, como son súper sencillos, lo vamos a ver directamente cuando resolvamos los problemas de examen. El banco de preguntas para el segundo examen. Muy bien, chicos. Es todo, jóvenes, en cuanto a lo que tenía que entregarles hoy. Hemos terminado a tiempo. Y antes de concluir la clase de hoy, voy a darles el saber ser de la clase de hoy. ¿Ya? Ok. Hoy quiero, jóvenes, enseñarles acerca de la importancia de dominar los pensamientos. Dominar los pensamientos. Porque cuando... Yo ya te he enseñado antes la importancia de ser honesto. ¿Qué es la honestidad? Lo que siempre te impulsa a seguir lo que te pide la conciencia, a hacer lo correcto. Bien, entonces cuando tú decides obedecer a tu conciencia y haces lo correcto, estás siendo honesto. ¿Bien? Pero hacer lo correcto es difícil, cuesta, pero las buenas personas lo hacen. Hay que hacerlo. Ahora, es importante al momento de decidir hacer lo correcto, al momento de decidir ser una persona honesta, una persona honrada, es importante que se ataque el problema de raíz. De lo contrario, te va a costar ser una persona honesta. Vas a ser uno de tantos corruptos que se ven hoy en día. Entonces, para evitar ser un corrupto, tenés que atacar el problema de raíz, que es acá en la mente. ¿Ya? Cuando alguien hace algo malo, primero lo pensó. Primero le llegó una idea. El violador no es que violó, o sea, porque en el momento fue y dijo, a ver, voy a violar a alguien, ¿no? Él lo pensó primero. Le llegó la idea. Dice, esa chica se está quedando sola en casa. No tiene quien la defienda. No, pero puede que su papá llegue, pero su papá se queda trabajando. Por lo menos hasta las 6 de la tarde. Entonces tengo ese tiempo para cometer lo que quiero cometer. Lo planifica. Todo empieza acá en la mente. Y después ya lo ejecuta. Y si desde un principio un hombre rechaza ese tipo de pensamientos como la violación, jamás cometería esos crímenes. Entonces, la clave está rechazar de entrada, de raíz, arrancar el problema. De entrada, ni bien te llega una idea de hacer algo que está mal, rechazalo de entrada. No. De lado. Ni bien te llega ese pensamiento, rechazalo. No. Eso está mal. Y seguís con tus actividades, pensando en lo que estás haciendo, rechazar todo mal pensamiento. Si arrancas el problema de raíz, te será más fácil ser una persona honesta. Una persona que busque su felicidad, pero cuidando de no lastimar a los demás. Esa es mi recomendación para ustedes hoy, jóvenes. Bien, chicos, es todo un placer para mí poder compartir siempre un tiempo con ustedes cada día. Lo vamos a ver en la tarde para poder ver, para ejercitar, para estar practicando bastante todo lo relacionado a lo que va a ingresar al examen. El banco de preguntas rumbo al segundo examen. Nos vemos en la tarde, jóvenes, hoy a las 3:15. Nos vemos hasta entonces, chicos. Pásenla bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.